¿Estuve mal al decomisar la imprenta y demandar penalmente a mi prima tras descubrir su fraude masivo? Me llamo Fernando y tengo 38 años. Soy propietario de una empresa de servicios logísticos que construí desde cero a lo largo de 15 años de trabajo arduo y disciplinado, y actualmente me encuentro atrapado en el centro de un conflicto familiar feroz que ha destruido por completo la relación con mi familia extendida. Todo comenzó hace poco más de 2 años, cuando mi prima Laura, de 29 años, acudió a mí en busca de ayuda financiera y asesoramiento empresarial. Laura siempre se presentó ante la familia como una mente brillante y creativa, una escritora y editora talentosa que soñaba con fundar su propia editorial independiente para publicar a autores locales y lanzar sus propias obras literarias. En aquel momento, ella no contaba con el capital necesario ni con el historial crediticio suficiente para obtener préstamos bancarios. Durante una cena familiar en casa de mis padres, se acercó a mí con una carpeta llena de planos, presupuestos y proyecciones financieras bien elaboradas, rogándome que creyera en su proyecto y me convirtiera en su socio inversionista. Ella argumentaba que el mercado del libro impreso estaba teniendo un resurgimiento en nuestro país y que, con el equipo adecuado, la empresa podría ser rentable en menos de 12 meses. Yo siempre he creído en el apoyo a la familia, pero también soy un hombre de negocios pragmático. Después de revisar sus números y conversar detenidamente sobre los riesgos, acepté financiar la operación completa. El trato fue muy claro desde el primer día. Yo aportaría todo el capital inicial para adquirir la maquinaria industrial, pagar el depósito del local comercial y cubrir los primeros meses de nómina y materia prima, mientras que ella se encargaría de la dirección operativa, la edición y la comercialización de los libros. Para respaldar mi inversión, establecimos legalmente que los equipos principales, las prensas tipográficas y la maquinaria de encuadernación quedarían registrados a nombre de mi empresa de logística, e incluimos una cláusula donde yo conservaba el 60% de las acciones hasta que la totalidad de la inversión fuera saldada. Invertí la cantidad de $85.000 en la compra de 2 prensas industriales offset de última generación, una guillotina hidráulica, una máquina encuadernadora de cola caliente y un inventario inicial de varias toneladas de papel de alta calidad. Además, como Laura no tenía respaldo financiero, todos los contratos de distribución con cadenas de librerías y las líneas de crédito con los proveedores de insumos se firmaron bajo mi nombre y con mi garantía personal. Durante los primeros 4 meses, la imprenta y editorial comenzó sus operaciones con gran entusiasmo. Laura me enviaba reportes semanales por correo electrónico que detallaban las reuniones con autores, los títulos en proceso de impresión y el diseño de las portadas. Sin embargo, al llegar el primer informe financiero trimestral, las cifras comenzaron a mostrar un panorama desalentador. El documento indicaba que la empresa operaba con pérdidas absolutas. Según los balances presentados por Laura, los costos del papel y la tinta se habían duplicado inesperadamente. La demanda inicial había sido muy baja y la mayoría de los ejemplares impresos permanecían acumulados en el almacén sin poder venderse. Al 5.º mes, el déficit reportado alcanzaba los $12.000 y Laura me solicitó una inyección adicional de capital, urgente para no tener que cerrar el taller y dejar a 2 empleados en la calle. Confiando plenamente en la honestidad de mi propia familia, le entregué otros $15.000 para oxigenar la caja chica y cubrir las deudas operativas inmediatas. Pasarían otros 6 meses bajo la misma tónica desalentadora. Cada mes, Laura me entregaba reportes detallados firmados por un contador externo donde se justificaban pérdidas sistemáticas de entre $3.000 y $5.000 mensuales. Ella me aseguraba llorando en mi oficina que el mercado editorial era implacable, que los distribuidores tardaban meses en pagar y que las ventas eran insignificantes. Yo sentía una enorme pena por su frustración, pero mi paciencia financiera comenzaba a agotarse, pues los costos fijos me estaban obligando a transferir fondos continuamente desde mi empresa matriz para evitar el embargo del local. Sin embargo, una tarde de sábado a mediados del año pasado, asistí a una de las librerías más grandes del centro de la ciudad para comprar un regalo. Al recorrer los pasillos de novedades, me topé con un enorme exhibidor dedicado exclusivamente a los libros publicados por la editorial de mi prima. No solo estaban sus propias novelas, sino también varios títulos de autores regionales con sellos de éxito de ventas. Sorprendido por la magnitud de la exhibición, me acerqué al gerente del establecimiento, un conocido del sector comercial, y le pregunté de manera informal cómo se estaban vendiendo esos títulos. El gerente me respondió con entusiasmo que la editorial de mi prima era un fenómeno comercial en la región, que vendían cientos de ejemplares cada semana y que llevaban más de 5 meses haciendo pedidos masivos y reponiendo inventario constantemente. Aquella revelación me dejó completamente paralizado. ¿Cómo era posible que una editorial que vendía cientos de libros a la semana reportara pérdidas totales de dinero y 0 ingresos en su contabilidad oficial? Esa misma noche decidí revisar los expedientes con detenimiento. Noté discrepancias extrañas en las facturas de materia prima y en las guías de remisión de la imprenta. Sin comentarle nada a Laura ni a mis padres, contraté a un auditor contable forense independiente llamado Marcos, un profesional externo con más de 20 años de experiencia en la detección de fraudes corporativos. Le entregué acceso a las cuentas bancarias de la empresa, los contratos firmados bajo mi nombre y los informes mensuales que Laura me había entregado durante más de un año. El trabajo de auditoría tomó 3 semanas intensas.
Lo que Marcos descubrió superó cualquier pesadilla que yo pudiera haber imaginado. Laura no solo me estaba mintiendo sobre el volumen de ventas, sino que había diseñado un esquema de desvío de recursos sistemático y fríamente calculado para despojarme de mi dinero. El informe del auditor reveló que Laura había creado una empresa fantasma de servicios de representación comercial registrada a nombre de su novio, Sergio, un sujeto con el que llevaba 3 años de relación y a quien yo apenas conocía de algunas reuniones familiares. Toda la producción de libros salía de nuestras prensas industriales utilizando el papel, la tinta y la luz pagados con mi dinero. Sin embargo, Laura no le facturaba los libros a las librerías directamente a nombre de nuestra empresa oficial. En su lugar, le vendía ficticiamente la totalidad del tiraje a la empresa fantasma de su novio a un precio simbólico de apenas 1 centavo por ejemplar, registrando en nuestra contabilidad una pérdida catastrófica por supuestos libros defectuosos o mermas de producción. Acto seguido, la empresa de Sergio refacturaba esos mismos miles de libros al precio real de mercado a las cadenas de librerías y distribuidores nacionales, cobrando el dinero íntegro directamente en una cuenta bancaria privada a nombre de su novio. Mediante este mecanismo fraudulento, en solo 14 meses de operación, Laura y Sergio habían desviado más de $180.000 limpios de ganancia a sus bolsillos, mientras a mí me presentaban balances en ruina total y me sacaban miles de dólares adicionales bajo el pretexto de no dejar morir la empresa. La indignación y la ira me nublaron la vista. Comprobé con documentos oficiales que Sergio había comprado un automóvil del año y que ambos habían realizado 2 viajes de lujo al extranjero en meses recientes, todo financiado con el dinero robado de la imprenta. La traición era absoluta, premeditada y sin ningún tipo de remordimiento. Inmediatamente acudí a un bufete de abogados especialistas en derecho mercantil y penal para trazar un plan de acción contundente. Mis abogados revisaron minuciosamente cada documento. Dado que todas las facturas de compra de las prensas industriales, las guías de importación y el contrato de arrendamiento del local estaban legalmente emitidos a nombre de mí, empresa de logística, la propiedad de los activos me pertenecía al 100%. Además, los contratos de distribución nacional firmados con las cadenas de librerías dependían exclusivamente de mi firma y mi número de identificación fiscal. Con todas las pruebas forenses en mano, incluyendo transferencias bancarias, registros mercantiles de la empresa fantasma de Sergio e informes contables falsificados, estructuramos una respuesta sin piedad. Un martes a las 7 de la mañana, ejecuté la operación. Acompañado por un notario público, un cerrajero profesional, un equipo de abogados y 3 camiones de carga pesada con 12 peones, me presenté en el local de la imprenta. El notario dio fe de la posesión legal de los bienes y el cerrajero cambió las cerraduras de la entrada principal. Traje conmigo copias fotostáticas de las facturas originales de cada una de las máquinas. En cuestión de 4 horas, mis trabajadores desmontaron con cuidado pero sin pausa las 2 prensas industriales offset, la guillotina hidráulica, las computadoras de diseño y todo el inventario de papel, cargándolo absolutamente todo en los 3 camiones para trasladarlo a un almacén de mi propiedad bajo custodia privada. A las 8 de la mañana, Laura llegó al taller para iniciar su jornada de trabajo habitual. Al ver los camiones aparcados en la acera y a los trabajadores sacando la maquinaria pesada, se quedó congelada en seco. Se acercó corriendo histérica, exigiendo explicaciones y gritando que yo no tenía derecho a hacer eso en su negocio. Con absoluta frialdad y sin elevar la voz, le entregué una carpeta con el informe completo de la auditoría forense, las facturas a nombre de la empresa fantasma de Sergio y las actas de constitución donde figuraba el nombre de su novio. Al ver los documentos, el rostro de Laura se volvió completamente pálido. Intentó inventar una excusa absurda, alegando que se trataba de una estrategia fiscal para pagar menos impuestos y que todo ese dinero estaba destinado a reinvertirse en el futuro de la empresa. Yo no le dejé terminar la frase. Le dije que era una ladrona y una cínica que se había aprovechado de mi confianza y del cariño de la familia, para estafarme a sangre fría. A los pocos minutos llegó Sergio a toda velocidad en su vehículo nuevo, vociferando e intentando abalanzarse sobre mí para impedir que nos lleváramos la última prensa tipográfica. Los guardias de seguridad privada que yo había contratado para el operativo le cerraron el paso de inmediato. Le advertí a Sergio que si daba un solo paso más o pronunciaba una sola amenaza, la policía lo arrestaría en ese mismo instante, pues ya teníamos la denuncia penal interpuesta en el Ministerio Público. Ese mismo día a las 11 de la mañana, mis abogados notificaron formalmente a todas las cadenas de librerías y distribuidoras del país la cancelación inmediata e irrevocable de los contratos de distribución a mi nombre, informándoles además que cualquier pago pendiente debía ser retenido debido a un proceso legal por fraude comercial. Al mediodía, la imprenta quedó completamente vacía, clausurada con candados nuevos y con un aviso notarial en la puerta. A la tarde siguiente, mis abogados radicaron formalmente la demanda penal en contra de Laura y de Sergio por los delitos de administración fraudulenta, abuso de confianza, falsificación de documentos mercantiles y asociación ilícita. Las consecuencias sociales de mis acciones no tardaron en convertirse en un infierno. A las 8 de la noche de ese mismo martes, mi teléfono celular comenzó a recibir una avalancha ininterrumpida de llamadas y mensajes de texto. Mi tío, el padre de Laura, me llamó completamente fuera de sí, gritándome e insultándome a través del teléfono. Me acusó de ser un monstruo despiadado,
Un ambicioso sin corazón y un traidor a la sangre por haber destruido la carrera profesional de su hija, humillándola públicamente al quitarle los equipos con la policía y la fuerza pública. Toda mi familia extendida, incluyendo tías, primos y hasta mis propios padres, se dividió en un encarnizado debate. En las reuniones familiares y en los grupos de chat, me tachan de insensible por llevar el asunto a los tribunales penales. Mi tía abuela llegó a decirme que el dinero va y viene, pero que la familia es para siempre, y me suplicaron que retirara la demanda penal para evitar que Laura y Sergio terminen en prisión, sugiriendo que debía haber resuelto el problema de forma privada mediante un acuerdo de pago a largo plazo. Sin embargo, mi postura se ha mantenido firme e inflexible. Laura y su novio no cometieron un error por ignorancia o desesperación financiera. Construyeron una estructura delictiva deliberada durante 14 meses para robarme más de $180.000 mientras me miraban a los ojos y me pedían más dinero prestado. Hasta el día de hoy, ni ella ni Sergio han devuelto un solo centavo del capital desviado ni han pedido una disculpa sincera. Por el contrario, se presentan ante la comunidad como víctimas de un empresario millonario y desalmado que les robó su sueño editorial. Actualmente, los equipos industriales permanecen resguardados en mi almacén mientras el proceso judicial avanza. Las investigaciones penales han dado curso y tanto Laura como Sergio enfrentan la posibilidad real de una condena de varios años de cárcel y la orden de restitución de bienes. El costo emocional de esta decisión ha sido devastador para mí, pues he perdido el contacto con más de la mitad de mi familia y las cenas navideñas se han vuelto un recuerdo del pasado. A veces me despierto a mitad de la noche preguntándome si actué con excesiva dureza al decomisar la maquinaria de esa manera tan drástica y llevar a mi propia prima a las puertas de la cárcel, o si simplemente hice lo que cualquier hombre honesto y respetable debía hacer para defender su patrimonio y ponerle un alto al abuso y a la traición de quienes juraban quererme.